Bendecidos mis hermanos, estamos aquí un día más en Retando Paradigmas. Este día quiero hablar un poquito sobre el libre albedrío. Estaba viendo estos videos, ya ustedes saben que estos temas me llegan de acuerdo a lo que yo estoy viendo en el internet. En uno de esos reels de YouTube o de Facebook, o uno de los shorts en YouTube o de esos reels en Facebook, pues me pareció este video que me parece bastante interesante porque se está hablando sobre el sufrimiento humano. Cuando nosotros vemos el sufrimiento humano, tenemos que llegar a, cuando vamos a poner en balanza el sufrimiento humano y la soberanía de Dios, entonces tenemos que hacer el ejercicio de ver hasta qué punto Dios es responsable por el sufrimiento de los seres humanos. Hasta qué medida Dios es el responsable por los sufrimientos humanos. En el calvinismo, Dios es responsable de todo lo que pasa. Y vamos a verlo ya mismo en el video. No quiere decir que yo estoy en desacuerdo con todo lo que está diciendo la persona en el video, pero el problema con el calvinismo es que es difícil de mantener una postura coherente. Porque de momento tú dices que Dios es el que determina todo, pero de momento dices que no, que el hombre es el que hace. Ok, una de dos. ¿Quién es el que ocasiona entonces el sufrimiento? ¿Lo ocasiona Dios activamente? ¿Lo ocasiona el hombre por sus malas acciones en base a su libre albedrío? ¿O una combinación de ambos? ¿O simplemente Dios lo hace de manera, ¿cómo te digo? Como todo se planificó, la violación ya estaba planificada, el asalto que te hicieron, que mataron a tu hijo, estaba planificado por Dios y fue todo hecho conforme al decreto que Dios había establecido. Entonces, ahí esa es la disyuntiva en la que se encuentran los amigos calvinistas cuando tienen que explicar estas cosas que de verdad no tienen pie ni cabeza, porque sin embargo, o sea, mientras ellos están buscándole 5 patas al gato, que es a lo que se dedican los calvinistas, la Biblia siempre consigue el responsable y el responsable es el ser humano. Y por eso Dios castiga al que es culpable. Vamos a escuchar este video, voy a tratar de no detenerlo mucho para que no... Déjame tratar de subirle el volumen lo más que pueda también, porque ahí yo creo que para que, para que lo podamos oír bien. Y vamos a darle, vámonos aquí. ¿Es correcto afirmar que Dios es el autor de nuestro sufrimiento? ¿Y cómo entendemos que Dios es soberano y al mismo tiempo sufrimos, nos duele? Déjeme yo poner mis 5 centavos ahí. Cuando tiene que ver con el sufrimiento humano, yo creo que hay un montón de factores que son los que se unen para que entonces nosotros los seres humanos pasemos por las cosas que pasamos. Pero el sufrimiento humano se desprende única y exclusivamente de la caída del hombre. Dios no creó el hombre para que estuviera sufriendo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó con la libertad de elegir y da la impresión, cuando leemos el relato, da la impresión de que Dios, ellos hubiesen vivido una vida placentera dentro de todo lo que cabe si no hubiesen caído. Aunque hubiesen, como quiera, tenían que trabajar para labrar la tierra, y todas esas cosas, pero como quiera, pero hubiese sido una vida placentera. ¿Por qué? Porque la tierra no le iba a negar el fruto y la tierra en realidad cayó bajo maldición a causa de la acción de un hombre. ¿Ok? Así que, ¿cuál es la raíz? ¿Quién es el autor de nuestro sufrimiento? El autor de nuestro sufrimiento, yo me atrevo a asegurar con un alto grado de certidumbre que el autor de los sufrimientos, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, somos nosotros los seres humanos, que somos los que tomamos decisiones, nosotros somos los que pecamos deliberadamente, y eso achacárselo a Dios, ya eso sería... Mire, una de las cosas más tristes que le puede pasar a un padre, y yo soy padre, yo tengo 3 hijos, tengo
dos niñas, tengo, bueno, no niña, la mayor tiene 31 años ya. Tiene 30 años ya, la mayor. Eh, y la otra tiene 29. Una tiene 31, la otra tiene 29. Por ahí estamos. Y el hijo mío ya tiene 25. O sea, nenes no son. Pero algo que yo, dentro de todos los errores que uno puede haber cometido en la crianza de los hijos, porque nadie es perfecto en ese sentido. Una de las cosas que yo me daría una tristeza brutal es que mis hijos piensen de mí de una manera que no es, ¿entienden? Que no hayan comprendido a lo largo de todos estos años mi carácter. Por ejemplo, que piensen de mí que nunca que no fui justo con ellos. O que piensen de mí que no me importaba a ellos. Y los calvinistas lo que hacen es que le achacan a Dios, o sea, cuando les conviene, le achacan a Dios toda la penuria del ser humano. El ser humano no es culpable de nada, el culpable de todo es Dios que lo predestinó. ¿Entiendes? Entonces, qué triste que los hijos de Dios, que haya un grupo de hijos de Dios que se dediquen a darle tan mala fama a su padre. Es un padre intransigente, es un padre que odia, está en guerra todos los días con el hombre. Si usted ya oye a los calvinistas hablar, eso es lo que ellos dicen. Es un Dios que escoge un grupito pequeño de todos los billones de personas que creó y escoge un grupito pequeño para salvarlo. Usted me sigue. Y es la mala fama que le están dando al padre. Yo como padre me sentiría malísimo, yo me sentiría defraudado como padre si mis hijos tuvieran una opinión como las calvinistas tienen una opinión de Dios. Porque una cosa es ser soberano, otra cosa es ser un tirano. Y el Dios calvinista es un tirano. Vamos a seguir escuchando y vamos a ver por dónde va esta vaina. O sea, Dios no es el autor del pecado ni de sus consecuencias. Entonces, Dios no, que conste, Dios no es el autor del pecado ni de sus consecuencias. Sin embargo, el hombre no tiene libre determinación. Y vamos a ver otro video ya mismo. El hombre no tiene libre determinación, pero Dios no es el culpable. me pone muy incómodo usar esa palabra, que Dios es autor de nuestro sufrimiento. Es que es raro que a los calvinistas lo pone bien incómodo usar esa palabra, pero no los pone incómodo el decir con la cara ahí lavada como una lechuga que Dios desde la eternidad pasada determinó que unos se iban a ir al infierno antes de que nacieran. ¿Qué cosa? Pero, o sea, Pastor McCarthy ya habló de esto, David ya habló de esto, Dios es soberano sobre todo. Y yo creo que uno de los versículos que más, por lo menos a mi corazón, me enseña esto, creo que David lo mencionó en su mensaje, se encuentra en Génesis 50:20. José al final de su vida, después de todo ese sufrimiento, la forma que él se consoló fue, para leerlo exactamente, dice: ustedes lo pensaron, vosotros lo pensaste, con esas conjugaciones, pero lo pensaste para mal. Y luego, lamentablemente, las versiones, creo que todas las versiones en español, lo traducen algo como Dios lo tornó en bien o Dios lo transformó en bien. Reina Valera dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y da la idea de que, bueno, cuando los hermanos vendieron a José, que ellos están maquinando esa situación para mal, y luego Dios es tan astuto de que después Él lo convierte en algo bueno para José. Pero en hebreo es exactamente el mismo verbo: pensaste y encaminar. Y de hecho creo que una de las mejores traducciones sería usando la ilustración de David, de que lo orquestó, ¿no? La palabra allí tiene que ver con el pensar. Vosotros lo orquestaron, o sea, para mi mal, mas Dios, y no dice que Dios ahora lo está convirtiendo en algo bueno para mí. Dice, pero Dios lo orquestó para mi bien, simultáneamente. O sea, ustedes tratando de hacerme mal, pero en aquel momento, en el pasado, yo reconozco que Dios es quien me vendió a Egipto. Dios es... Ok. Dios fue el que vendió a José a Egipto. Sin embargo, mira el Dios calvinista. Mira el Dios calvinista.
de acuerdo a este pastor, Dios fue el que vendió a José a Egipto. Sin embargo, encuentra culpable a los hermanos. Usted ve, y mientras yo encuentre cosas como esta, voy a seguir trayéndolas. Porque aquí no hay la disposición del ser humano en hacer el mal. Es Dios quien lo vendió. No fueron los hermanos. No fueron los hermanos. No fue que Dios, en su presencia, sabiendo lo que los hermanos eran capaces de hacer e iban a hacer, Dios entonces orquestó, porque yo no tengo problemas necesariamente con la traducción que le está dando. Por el contrario, me parece que ahí se muestra la presencia de Dios de una manera maravillosa, en que Dios sabe de antemano las cosas y Dios es capaz de usar aún la misma maldad de los hombres sin violentarle su libertad. Entonces, cuando vemos que a José los hermanos lo vendieron, y si dice que Dios orquestó o que Dios fue el que lo hizo de la manera en que lo está explicando, lo cual me parece bien, yo no tengo problema con eso. Pero cuando alguien dice, mire lo que él dice: yo reconozco que Dios es quien me vendió a Egipto. Entonces, para contestar la pregunta, ¿es Dios el causante de nuestro sufrimiento? De acuerdo a este señor, es Dios el causante de nuestro sufrimiento. Y él da una explicación ahí y empieza a hablar de aquí en adelante le empieza a contestar una pregunta que nadie le hizo. Y usted busca el video, está el sirviente de Cristo, es el sirviente de Cristo. Búsquelo usted porque yo quiero hacer este video rapidito. Pero este es el dilema de los calvinistas. Este es el dilema de los calvinistas. Que ellos, como tienen una idea tan torcida de Dios, ellos no pueden entender ni por un segundo. Y después le llama misterio. Pues claro, porque ellos prefieren llamarle misterio a tener que enfrentar la realidad de sus posturas. Entonces se van por el lado del misterio, porque el lado del misterio no lo tengo que explicar. Eso es un misterio. Eso no es ningún misterio. ¿Quiénes fueron los que vendieron a José? ¿Fue Dios o fueron los hermanos de José? ¿Quién fue el que lo vendió? Y si fue Dios quien lo vendió, ¿por qué encuentra culpable a los hermanos? Si Dios es el que hace o sea, en la vida de José, este pastor nos acaba de decir que Dios fue el que lo vendió a Egipto. No fueron los hermanos. Y esto es lo que hace el calvinismo. El calvinismo muestra una mala imagen de Dios. Él no pudo haber dicho, mira, Dios en su presencia, conociendo todo. Es que Dios vive en un eterno presente. Ya Dios sabe lo que no ha pasado, ya pasó en la mente de Dios. Así que Dios en su presencia, Él organizó todo para que las cosas pasaran de esa manera. Pudo haber dicho eso, pero no. Dios fue el que vendió a José, para que tú tengas una idea. Ahora vamos a buscar otro video. De ahí en adelante, lo que le está hablando, yo necesariamente no tengo que estar en desacuerdo. Quería traer este pedazo para que ustedes vean cómo es que funciona el calvinismo. En el calvinismo Dios es un Dios es un padre que se goza en vernos sufrir. Es un padre que se goza en vernos llorar. Es un padre sádico que crea gente y después los manda al infierno porque sí. No es porque sea malo, porque pudo haberlos salvado a todos. Ok, vamos a ver este otro video. A ver cómo me queda de este video. ¿Cuál de estos dos era? Yo creo que era este. Vamos a ver. El libre albedrío es solo una ilusión engañosa que minimiza en la mente humana la gracia de Dios y engrandece imaginariamente al hombre, produciendo un cristianismo totalmente antibíblico y por consecuencia falso. Déjame darle para atrás porque es que lo puse para que estuviera un poquito más rápido y anda a las millas. Vamos a ver qué nos dice este pastor. Esto lo que dura es 1 minuto y medio, así que lo podemos analizar.
El libre albedrío es solo una ilusión engañosa que minimiza en la mente humana la gracia de Dios y engrandece imaginariamente al hombre, produciendo un cristianismo totalmente antibíblico y por consecuencia falso. Muchos piensan que el hombre tiene libre albedrío. Yo me atrevo a argumentar que lo que es falso es darle la representación a Dios de un Dios sádico que por el puro placer de ser adorado es capaz de mandar billones de personas al infierno eterno. Eso yo me atrevo a decir que es un evangelio falso. Pero el reconocer que el ser humano tiene la libertad para elegir. Bueno, vamos a entrar a la Biblia ya mismito. Esto sería una supuesta capacidad para elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, a la luz de la pregunta mía es si el ser humano tiene la capacidad de elegir del bien y el mal. ¿Qué fue lo que pasó en el... Vamos a ver. Vamos a empezar en la Biblia. Déjame ver dónde está. Vamos a buscar la Biblia aquí. Vamos a buscarla en Génesis. Y vamos a buscarla en Génesis, capítulo Desobediencia del hombre. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Tengo que cogerlo con calma aquí, mi hermano, porque denme un segundito en lo que yo... Ok, déjame ver. Ok, vamos a esto. Dame darle un poquito para atrás. Sin embargo, a la luz de la Biblia y bajo los estándares purísimos de Dios, en realidad había una supuesta capacidad para elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, a la luz de la Biblia y bajo los estándares purísimos de Dios, en realidad todo hombre siempre decide por el mal, aunque... Ok, mi pregunta es. Él dice que el hombre no tiene la habilidad de decidir. Pregunta. La primera pregunta que va a salir. Y voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Quiere decir entonces que Adán y Eva tampoco tenían la oportunidad de decidir? Adán y Eva no tenían la oportunidad de decidir, no tenían la habilidad de decidir. O sea que cuando Dios le dijo a Adán, el día que comiere, ciertamente morirá, no tenía, Dios estaba, ¿qué pasó ahí? Adán no tenía oportunidad de decidir. Ellos van a decirte, no, lo que pasa es que ellos cuando pecaron, pues ya perdieron su habilidad de decidir. Vamos a ver si eso es cierto. Déjame hacer la pantalla compartida un segundo. Déjame ver qué fue lo que pasó aquí. Dice, aquí estamos en la caída. Estamos en Génesis capítulo 1, capítulo 3. Y déjame buscar por aquí. Aquí es cuando ya oyeron que el Señor se pasaba por el huerto fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia del Señor de los árboles del huerto y él llamó al hombre y le dijo, ¿dónde está? Él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿qué has hecho para saber que estás desnudo? Aquí estamos viendo que ya está la caída. Ya ellos cayeron aquí. Verso 22. Ahora, cuando ya están caídos, ¿qué es lo que dice Dios? Dios dice, entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Espérate que siempre me hace esto. Conociendo el bien y el mal. Vamos a dar algo claro. Él dice que el libre albedrío es un invento que el ser humano no puede decidir porque el ser humano siempre decidirá por el mal. Pero si puede decidir por el mal, quiere decir que puede decidir. Si puede decidir por el mal, quiere decir que puede decidir. Lo que pasa es que siempre decide por el mal. Pero eso no quiere decir que no pueda decidir. Vamos a darle un poquito para atrás. Capacidad para elegir entre el bien y el mal, totalmente antibíblico y por consecuencia falso. Muchos piensan que el hombre tiene libre albedrío y esto sería una supuesta capacidad para elegir entre el bien y el mal. Ahora la pregunta mía es, ¿el hombre tiene la habilidad de decidir entre el bien y el mal? Él dice que es una supuesta, que no es cierta. Pero entonces, ¿por qué escoge el mal? Si no puede elegir, ¿por qué escoge el mal?
Pues entonces no me diga que el libre albedrío no existe. El libre albedrío existe. Lo que pasa es que el hombre, por su naturaleza, siempre va a coger el mal, pero no puedes decir que no existe. ¿Entiende, caballo? No puedes decirme no existe, porque el libre albedrío es la habilidad de poder decidir entre el bien y el mal. Y si elige el mal, quiere decir que pudo elegir. Así que sí se puede elegir. Lo que pasa es que las afecciones del ser humano todos lo van a inclinar hacia el mal. Eso no quiere decir que no tiene libre albedrío. Tú mismo estás diciendo, el ser humano, eso del libre albedrío es un invento, porque el ser humano no, pues, esa idea de que el hombre puede decidir entre el bien y el mal. Déjame dejar claro algo. Nadie tiene una libertad absoluta. Nadie tiene una libertad absoluta. Ni siquiera Dios tiene una libertad absoluta. Porque hay cosas que van en contra de la naturaleza de Dios que Dios nunca va a hacer y que no las puede hacer. Dios no puede dejar de ser Dios, de renunciar y decir, ya, yo no quiero saber de esto. Él no puede dejar de ser Dios. ¿Me entiendes? Entonces, este hombre nos dice, el ser humano, eso del libre albedrío es una idea loca, una supuesta libertad que tiene el hombre para decidir entre el bien y el mal, pero eso es mentira porque el hombre siempre que elige el mal. Pues entonces puede elegir. Una cosa es que yo tenga un impedimento para elegir el bien. Eso no quiere decir que no puedo elegir. Lo que pasa es que por mi condición de pecado siempre elijo el mal. No sé. Sin embargo, a la luz de la Biblia y bajo los estándares purísimos de Dios, en realidad todo hombre siempre decide por el mal. Si puede decidir por el mal es que tiene poder de decisión. Tiene poder de decisión. Y cuando viene Cristo, entonces después puede decidir por el bien. No me digas que no puede que no puede decidir. Que su libertad está atrofiada, que su libertad que sus caminos son siempre hacia el mal. Sí, el hombre tú lo pones a decidir, siempre el hombre natural va a decidir por el mal. Pero eso no quiere decir que no tiene libre albedrío. Aunque sus obras se vean buenas ante la sociedad, porque para que una obra sea verdaderamente buena ante Dios, debe provenir de purísimas intenciones, y acá está el problema. Ningún ser humano puede liberarse de las malvadas intenciones egoístas de su propio corazón. Pues lo que está diciendo es que nadie puede hacer buena obra. Delante de Dios nadie puede hacer buena obra. Vamos a ver si eso es cierto. Que contaminan todas sus decisiones y obras. El corazón humano está atado al interés por el beneficio propio. Incluso si una persona busca a Dios por el beneficio del cielo, esta ya sería una búsqueda interesada y malvada para Dios. Por eso la única intención legítima que Dios acepta es que todo se haga para la gloria de Cristo. Por eso Dios provee un nuevo corazón por medio del Espíritu Santo en su pueblo, y en este corazón reina la intención de glorificar a Jesús. Y no es que seamos robots, porque la naturaleza es No. Si no tienes libre albedrío, eres robot. Si tú no tienes libre albedrío, eres un robot. ¿Entiendes? Y en el calvinismo la gente son robots, son máquinas. Son máquinas que hacen conforme a como Dios quiere. Dicen que Dios es el que le da la fe para que la gente se convierta. O sea, Dios pone el requisito, pero también Él le da a los que Él quiera, el grupito que Él tiene guardado por ahí, que nadie sabe por qué escogió ese grupito, a eso Él sí le da la fe. que determina el comportamiento. Jesús siempre hace la voluntad del Padre sin ser un robot del Padre, y esto pasa porque tienen la misma naturaleza. Porque tiene libertad también. Por eso no se trata solamente de decisiones, sino de la naturaleza que las produce. Y como todo viene de Dios, Él nos comparte su naturaleza. Él dice, es que no solamente tiene que ver de decisiones, pues entonces no me digas que no tiene libre albedrío, caballo. No puedes decirme que no tiene libre albedrío, que el libre albedrío del hombre está afectado por el pecado, es otra cosa, pero no puedes decir que la idea de que el hombre puede decidir no es cierta, porque si el hombre puede, por ejemplo, el hombre es esclavo del pecado, ¿verdad? Eso no quiere decir que cuando se le ofrezca la libertad, el hombre no puede decidir por esa libertad. Ok, vamos a ir a la Biblia porque ya sabemos qué es lo que van a seguir diciendo esta gente. Vamos a la Biblia. Ok. Primero, el hombre sabe el bien y el mal. El hombre es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. En su propia naturaleza, ya Dios puso dentro de nosotros una ley moral que va por encima de todos nuestros gustos y nuestros deseos. Y todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero quiero que vayamos a la Biblia un momentito. Vamos aquí. Aquí es acá. Ok. El Señor dijo, esta gente ahora saben
es como uno de nosotros, saben el bien, el mal. Ahora pueden distinguir entre el bien y el mal. Cuando seguimos leyendo, vámonos al capítulo 4 y nos habla de Caín y Abel. Vamos a empezar a leer de aquí donde lo tengo marcado. Y aconteció que tras transcurrir el tiempo, Caín trajo de la ofrenda del fruto de la tierra. Caín, un hombre caído, trajo al fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas y la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado el de Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no la miró con agrado. Entonces ven acá, espérate. Tenemos dos personas que voluntariamente decidieron hacer una ofrenda. El pastor nos dice, el señor no sé si es pastor o no, la persona nos dice, no, el ser humano es incapaz de hacer buena obra, pero aquí está Abel haciendo una buena obra. ¿O no? Le pregunto a los calvinistas. Esto lo hemos hablado 100 veces y 100 veces lo voy a seguir hablando. Cada vez que me aparezca un video de esto, yo voy a hablar de lo mismo porque es una afrenta al Padre que se le dé una imagen de tirano y de mala gente. Entonces estamos viendo a Caín y Dios le dice a Caín, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces el bien, no serás aceptado, porque el Dios calvinista es un Dios cruel, es un Dios malvado. Porque el Dios calvinista lo que le gusta es atormentar a la gente. Porque el Dios calvinista le está diciendo a Caín, si hiciese el bien, pero este pastor no dijo que no hay hombre que pueda hacer el bien. Sin embargo, Abel lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué quedamos? Y no me vengan a decirle a mí que este era uno del grupito ese que ya eran salvos antes de la fundación del mundo. Porque mira lo que dice el Señor. Y si no hiciese el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Aquí está hablando Dios a un hombre caído, a un hombre muerto en sus delitos y sus pecados. Vamos a buscar entonces Hebreos. Esto lo estoy haciendo ahí en... Ok. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Hebreo. Ahí está, no ve. Ok. Mira, por la fe, Abel, un hombre caído, no había habido todavía sacrificio por él, estaba muerto en delitos y pecados. Por fe, ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Qué fue? El Espíritu Santo. Yo quiero que yo reto a cualquier calvinista que me está viendo a que pruebe por la Biblia que Dios regeneró a Caín antes de que Cristo viniera aquí a la tierra. Que lo regeneró y que por eso es que, a Abel, y que por eso es que Abel puede dar por fe un mejor sacrificio que Caín. Porque nos dijeron que no puede hacer una buena obra. No quiere decir que somos salvos por buenas obras. Que conste, estoy argumentando que lo que está diciendo este señor no es correcto, porque existe la libertad que Dios le dio al ser humano y en base a la libertad que Dios le dio, si no existe libre albedrío, la gente que está en el infierno, eso sería el caso de injusticia más grande que hay en el mundo. Porque quiere decir que Dios va a mandar al infierno gente que they didn't know any better. Así decimos en Orocovi. Ellos no sabían más nada que hacer. Ellos no eran culpables porque no fue que ellos quisieron hacerlo. Fue que Dios lo predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Cuando buscamos en Romanos, déjame ver cuál es yo creo que el capítulo 2. ¿Será el capítulo 2? ¿O será el capítulo 1? Déjame ver si es Romanos capítulo 1.
Ok, mira aquí. Vamos a buscar en la Biblia. Esto lo hemos hablado otras veces, pero tengo que volverlo a hacer porque me salió ese video. Capítulo 1 de Romanos dice, porque lo que se conoce de Dios acerca de Dios, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Quiere decir que hay una ley dentro de nosotros y nosotros podemos reconocer el bien y el mal. ¿Ok? Podemos reconocer el bien y el mal. Eso es lo que dice. Pues Dios se lo hizo evidente. Dios se lo hizo evidente a través de esa ley moral que existe dentro de nosotros. Porque desde la creación del mundo, desde Adán para acá, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de las cosas creadas de manera que no tienen excusa. O sea, los seres humanos tienen conciencia del bien y del mal, así que no tienen excusa. Si no tuvieran conciencia, si no tuvieran libertad, tendrían excusa. Y dice, verso 21, pues aunque conocían a Dios, o por lo menos sabían de Dios, no le honraron. Y Dios aquí no le pone la responsabilidad a Dios, porque como hace el pastor aquel que dice que quien vendió a José no fueron los hermanos, sino que fue Dios. ¿Usted me sigue? Dice, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón se entenebreció. La responsabilidad de la caída, la responsabilidad de nuestras penurias, la responsabilidad de nuestros sufrimientos, la responsabilidad de nuestros pecados, todo. Dios ha depositado esa responsabilidad en el hombre, porque el hombre podía haber hecho otra cosa. Ahora vamos a buscar algo aquí. Déjame venir acá para buscar aquí. ¿Cómo que se llamaba ese señor? Ya hablamos de Caín en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Caín, mira, si tú haces el bien, vas a ser recompensado. Pero los calvinistas dicen que es que no se puede hacer el bien, sin embargo, Abel lo hacía. ¿En qué quedamos? Ok, ¿dónde está? Vamos a ver dónde es que estamos. Ok. ¿En qué Biblia tengo aquí? Déjame buscar la Biblia porque después me critican la Biblia también. Vamos a buscar en la Biblia. Y esto ya con esto termino porque esto no hay que darle mucho. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte. De la cohorte, llamada la italiana. Mira lo que era este hombre, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Le pregunto yo al pastor este que está ahí diciendo que el hombre no puede hacer ninguna buena obra. No quiere decir que es salvo por obra, porque enseguida empiezan a hablar tontadas, a decir, Ruby está diciendo que se puede ser salvo por obra. No se puede ser salvo por obra. Simplemente quiero que me digan qué pasó aquí. Un hombre que no era ni siquiera judío, la centurión de la corte, llamada italiana, era piadoso y temeroso de Dios. Que daba limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Ahora, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? ¿Que Cornelio era regenerado? Porque eso es lo que dicen. Él era de los escogidos. Cornelio era de los escogidos. Del grupito ese, los panas de Dios, de los íntimos de Dios. Que Dios desde antes de la fundación del mundo decidió que ese se salvara. Daba mucha limosna al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Pero nos dice este pastor que el hombre no puede hacer nada bueno.
Como a la hora novena vio claramente una visión de un ángel que entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Mirándole fijamente y aterrorizado, Cornelio dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial ante Dios. ¿Con qué cara nos dicen los calvinistas que el hombre no puede hacer nada bueno? El hombre no puede hacer nada bueno. Sin embargo, aquí Dios dice: tus oraciones y tu ofrenda y tu limosna no han pasado desapercibidas delante de Dios. Explícame eso. Explícame. A ver qué cuento me echan ahora. A ver qué cuento echan ahora. Envía algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este está hospedado, se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Vamos a ver qué pasa cuando llega Pedro en casa de Cornelio, a un inconverso, muerto en sus delitos y pecados, pero sin embargo quería buscar de Dios, porque podía reconocer. Entonces, pues, ¿sabes lo que hizo Dios? Porque quizás él era creyente del judaísmo y Dios quería traerlo a Cristo para salvarlo, pero aquí todavía no era salvo. A menos que los calvinistas no me digan que este hombre era salvo. A menos que no me digan que era salvo. Ok. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose en los pies le adoró. Mira, era un tipo que no entendía. Él no entendía. El hecho nada más que se postre a adorar quiere decir que no entendía. O sea, él estaba dispuesto a adorar a un hombre. Para que veas que no entendía. Sin embargo, hizo algo bueno, oraba constantemente y su ofrenda y su limosna habían llegado delante de la presencia de Dios. Porque los calvinistas no quieren convencer a nosotros de que los hombres no pueden de ninguna manera hacer algo bueno. Y aunque las obras de Cornelio no abonaban nada a su salvación, puesto que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, entonces no podemos decir que él era salvo. Mira si era el hombre que tan pronto como vio a Pedro, vino y se postró. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándole en sus pies le adoró. No fue que le iba a adorar, no le adoró. Pues estamos hablando de un hombre que obviamente no es cristiano. Estamos hablando de un hombre que obviamente es capaz de adorar a un hombre porque no entiende, no comprende. No está regenerado. Sin embargo, de él Dios dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Explíquenme esa, calvinista. Explíquenme esa. ¿O será que al reconocer a Dios, ese hombre que dice la Biblia que era temeroso de Dios, aunque estaba picando fuera el hoyo, aunque estaba mirando donde no era, pero estaba haciendo algo bueno de tal modo que Dios mismo lo tomó en cuenta y mandó a Pedro hasta su casa para predicarle el evangelio? Cuando él está entrando, el hombre viene y le adora, lo adora. Y Pedro le dice: espérate, con calma, que yo también soy un hombre negro. No te pongas con eso. Porque obviamente este es un hombre natural, este es un hombre que no es regenerado, este es un hombre que no entiende las cosas de Dios porque todavía no ha nacido de nuevo. Sin embargo, Dios tomó en cuenta lo que él hizo bien, de la misma manera que tomó en cuenta lo que Abel hizo bien, porque lo hizo con fe, aunque no hubiesen estado. Si el coraje que a mí me da con estos calvinistas es que
es que hacen una representación de Dios tan horrible, hermano. De acuerdo a ellos, Dios está en constante guerra con el hombre. Dios no quiere saber del hombre. Dios odia al pecador. Sin embargo, aquí yo estoy viendo que a un pecador, Dios lo consideraba, le tomó en cuenta sus buenas obras y le envió a Pedro para que le predicara el evangelio. Vamos a seguir rapidito y nos vamos. Entonces Pedro tomó la palabra y estamos ahí. Pedro tomó la palabra. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas a menos que no sea calvinista. Porque mira qué cosa, es que te digo, Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, antes de la fundación del mundo, el Dios calvinista escogió arbitrariamente quiénes se salvaban y quiénes se perdían. Él desde el principio dijo quién se salva y quién se pierde, quién vive y quién muere. Y todo eso porque sí, nada más que para que lo adoren por su justicia. Va a mandar millones y billones al infierno, nada más que para que lo adoren. Es un Dios sádico y narcisista. Y dice, sino que en toda la nación, mira esto. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Pero entonces este Señor no nos dijo que el hombre no podía hacer nada bueno. No que el hombre no podía hacer nada bueno. No que el hombre no tenía la habilidad de escoger por el bien. No quiere decir que se salve. Por favor, no vengan después con tonteras. No es que se salva por eso. Sin embargo, puede buscar a Dios. Aunque se necesita el evangelio de Jesucristo, que eso fue lo que pasó aquí. Vamos a darle rapidito a esto porque ya esto lo hemos hablado. Ustedes saben lo que ocurría en Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, predicó cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, y el cual estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Mira qué cosa, le metió el evangelio completo, la muerte, la pasión de Cristo, el ministerio de Cristo y la resurrección. Y Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y los mandó a predicar al pueblo y a testificar, y ahí está. Entonces, mientras aún Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido sobre Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había derramado sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lengua y exaltar el nombre de Dios. Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fuesen bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. En este mundo del calvinismo, las personas calvinistas lo que no pueden, por deshonestidad intelectual, porque es deshonestidad intelectual, lo que no pueden explicar con la Biblia, dicen que es un misterio. Y ciertamente hay misterios en la Biblia, pero decir, yo no sé por qué, yo no entiendo eso del sufrimiento humano. El sufrimiento humano se debe precisamente de la libre determinación de los seres humanos. Y ya dejé claro que no hay una libre determinación absoluta. Nadie la tiene. Nadie la tiene. Pero aquí estamos viendo dos casos. Uno en el Antiguo Testamento cuando el mundo era joven.
la segunda generación de humanos, estamos viendo a la segunda generación de humanos que estaban caídos. Primero, Dios dijo que ya ellos conocían el bien y el mal. La segunda generación de humanos, yo no tengo por qué pensar que no la conocían. De hecho, cuando Dios habla con Caín, le dice el mal, o sea, el pecado, la transgresión está a la puerta y tú tienes que dominarla. Entonces en Hebreo inspira al escritor de Hebreo para decir que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Entonces, ¿cómo puede ofrecer mayor sacrificio Abel sin haber estado regenerado? Porque este Señor nos dice que el ser humano no puede hacer nada bueno, que no puede inclinarse al bien. Eso cuando el mundo era joven pasó eso. Y ahora cuando vemos, cuando la iglesia era joven, cuando el evangelio ya había por fin llegado, estamos viendo que hay un centurión, una persona que ni siquiera es judía, pero que tenía una afinidad con los judíos y había sido expuesto a la verdad del Dios verdadero, vaya la redundancia. Estamos viendo que Dios no tomó, que su fe no pasó desapercibida, ni sus buenas obras pasaron desapercibidas, a pesar de que los calvinistas nos dicen que los hombres no pueden hacer nada bueno. El hombre no se puede salvar. No me malinterpreten, tengo que volverlo porque ya yo sé qué es lo que van a decir. Pero cómo este señor tiene el descaro de pararse en una plataforma pública aquí como en uno de estos lugares creo que lo vi en Facebook, a decir con esa seguridad, el hombre no puede. Pero si yo te estoy presentando dos oportunidades en que el hombre sin Dios, el hombre caído, en el caso de Abel, hizo las cosas bien. En el caso, los dos tenían fe y ninguno de los dos tenía a Cristo. Los dos tuvieron fe y ninguno de los dos tenían a Cristo. Y cuando el apóstol Pablo nos está hablando en el Romanos capítulo 1, nos dice que ellos conocían a Dios, pero ellos decidieron. La Biblia dice que no hay nadie malo, pero es porque todos se desviaron. No quiere decir que Dios los desvió. Así que para terminar, me parece lamentable que haya gente que sea capaz de decir que Dios, o sea, le ponen palabras en la boca a José diciendo quien me vendió fue Dios. Porque en el calvinismo Dios es el autor de todas nuestras penurias, nuestros dolores. Breguen con eso. Ustedes son los que creen esa historieta. No somos nosotros. Así que nada. Vi ese video, me pareció interesante. Recuerda esto, si no hay libre albedrío, si el ser humano no puede ser libre de decidir entre sí y no, entre bien y el mal, entre Cristo y no vivir por Cristo, no habría ninguna base justa para poderlo condenar. Porque si no tiene la habilidad de elegir, Dios no lo puede condenar. Porque hará algo injusto el juez del universo. Nada, si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si no estás de acuerdo conmigo, dale un dislike. Déjame ver en qué estoy equivocado. Nuevamente, esta es la discusión de nunca acabar. Pero creo que este videito vale la pena hacerlo. Nada, nos vemos en los comentarios. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Ahí te la dejo para que la pienses.